Cuando nosotros hemos escuchado estas lecturas que han sido proclamadas, el tema central de ellas es sin duda la conversión. Pero conversión no en el sentido meramente de empezar a vivir una vida decente y buena, sino conversión en el sentido que uno le entrega el corazón al Señor. Uno entiende en su propia vida personal que uno lo tiene que dejar todo para seguirlo. Eso es el encuentro con Dios en el corazón del creyente. Le hace descubrir en su vida un horizonte nuevo de plenitud, en la cual todas las cosas adquieren un significado diverso, distinto, una profundidad única que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque el que sigue a Jesucristo, este camino viviente, el que lo sigue con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser, comienza a entender su vida, a ver las cosas desde una perspectiva diversa, horizonte nuevo, horizonte de plenitud. No es solamente que yo voy a hacer cosas buenas, es que yo le estoy entregando el corazón. Por eso, cuando nosotros escuchamos el sígueme que se nos proclamaba en el Evangelio de hoy, se dice que los discípulos lo dejaron todo para seguirlo. Lo dejaron todo porque de alguna manera adquirieron todo de un modo distinto y pleno. Lo dejaron todo para adquirirlo todo. Pero fíjense bien, cuando nosotros vemos esta llamada a la conversión, esta nueva relación, este cultivar ese aspecto de nuestra personalidad humana, que es nuestra relación con Dios, porque sígueme supone confianza, sígueme supone, por decirlo así, novedad, porque el seguir a Jesucristo, el seguirlo con fidelidad, supone en el corazón humano una confianza en Él. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el origen por la cual yo vine a este mundo y tú eres la finalidad por la cual yo he sido creado. Por eso, cuando nosotros vemos en Puerto Rico, y ustedes y yo lo estamos contemplando, una sociedad en crisis, en la cual uno está diciendo, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación de crisis que estamos viviendo como sociedad? Porque ustedes escuchan, y yo he escuchado en todo a lo largo de mi vida, distintos programas y opciones, una especie como de aracalabra, una especie como de varita mágica, en el cual de alguna manera se intenta responder a esta crisis que nosotros tenemos como sociedad, de una manera a veces mágica. Uno no sabe, porque en el fondo nosotros no estamos yendo a la raíz del problema. ¿Y qué crisis nosotros estamos viviendo como sociedad? El otro día estaba yo escuchando la radio y escuché a dos líderes religiosos de Puerto Rico en un programa especial que una de las emisoras radiales dio sobre la crisis que hay en Puerto Rico, en la cual, dicho sea de paso, no se invitó a la Iglesia Católica, que representa la mayoría de este país, y que es de alguna manera entre las manos de la Iglesia surgió esta experiencia que se llama el pueblo de Puerto Rico. Pero ya la Iglesia Católica no se escucha casi su voz en el debate público, porque ella tiene algo que decir de una manera particular. Ella no propone ideología ni soluciones transitorias. Ella de alguna manera cumple su misión de que ha sido sacada de entre los hombres
puesta al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Pero ya es casi una ausencia escandalosa. Y se pide y se recaba la opinión de personas que juntos no representan ni el 1% de la tradición cristiana de Puerto Rico. La cuestión es que invitaron a estas dos personas y le estaban preguntando sobre la crisis. Ellos decían, comentaban, de que en opinión de ellos el problema es que la gente no ha hecho su parte en intentar transformar la sociedad puertorriqueña. Porque dice que las personas tienen que hacer su parte y entonces es que Dios interviene. Evidentemente, nuestra tradición cristiana así no entiende nuestras relaciones con Dios. Dios no es el final de nuestro esfuerzo. Dios está al origen de nuestro esfuerzo. Dios está durante nuestro esfuerzo. Y Dios está al final de nuestro esfuerzo. Porque Jesucristo dice en el Evangelio que sin mí no podéis nada. No es un añadido, una especie como de guinda al pastel o una especie de cosa que se añade al final. No, no. Dios está en el centro. Dios está en el origen. Dios acompaña. Dios es plenitud. Cuando el hombre no cultiva esa relación con Dios en medio de sus actividades, cuando el hombre no se pone de rodillas ante Dios, de alguna manera las cosas se viven de una manera mediocre. Las cosas no alcanzan su significado y plenitud para la que han sido creadas. Porque sin Dios, una persona podrá ser buena, pero esa persona todavía le falta mucho por desarrollar en su vida. Podrá ser una persona decente, pero es una persona a mitad si no cultiva esa relación personal e íntima con Dios. Ese sígueme, esa confianza, esa novedad, ese horizonte nuevo que Jesucristo abre en el corazón humano. No es al final la crisis que nosotros vivimos como sociedad. Es precisamente porque Dios no está en el centro y en la raíz de nuestras actividades sociales y de nuestras luchas y de nuestros esfuerzos. Miren, estos días, he querido volver a leer un libro que a mí es uno de esos libros que te impactan cuando lo lees en tu vida. Es un libro escrito por una profesora mía de Derecho que se llama Dora Nevares, que yo he hablado otras veces a ustedes de este libro. Se titula El crimen en Puerto Rico. En ese libro, estos días leyendo, me sorprendió un dato que ella daba, unas estadísticas, en la que aparecía que en la década del 50 en Puerto Rico, el 8% de todos los crímenes reportados eran crímenes violentos de naturaleza criminal, asesinato, 8%. Y que casi más del 80% eran crímenes contra la propiedad. Es decir, una gallina que se robaba del vecino, un palo de mango que arrancaba al otro, etc. Crímenes contra la propiedad. Era más del 80%. Después de la década de los 70, y entrando nosotros en nuestra década, más del 80% de los crímenes son crímenes de naturaleza, por decirlo así, violenta, asesinatos, muertes. Más del 80%. Y uno mira, ¿qué es lo que pasó entre el 50 y nuestra experiencia, nuestra vida contemporánea? ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido en el país, en la cual se ha ido acelerando una crisis social en la que nosotros no somos capaces de responder? Es una crisis en la cual nosotros ponemos parchos, porque todo lo que nosotros hemos ido ofreciendo en estos últimos 50 años han sido una especie como de parcho para responder a una crisis que nosotros nos sentimos que es más fuerte que nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado en la sociedad puertorriqueña? Que el crimen se disparó del 9 al 80%. En el libro, como otras veces yo les he dicho,
se hace una estadística de todos los jóvenes, que se encuentran en nuestras cárceles públicas, tanto los que caen bajo ley de menores como los que ya han pasado adultos después de 21 años. O sea, de 13 a 24 años. Cuando uno ve estos jóvenes, miren que las características que tienen. 100% de esos jóvenes, 100% son desertores escolares. Algunos de ellos no han llegado ni a escuela intermedia, la gran mayoría. O sea, cero proceso educativo a nivel de las instituciones educativas del país. Estos jóvenes, casi el 100%, proceden de familias disfuncionales, donde solo hay un componente en la vida familiar, es decir, solamente está mamá, en la mayoría de los casos, que es la jefa de familia, y que no solamente tiene que bregar con el proceso educativo del hijo, sino que tiene que dividirse entre el trabajo y la educación del hijo. Es decir, no hay institución familiar, porque en estos, desde el 50 hasta ahora, la institución familiar que nosotros llamamos tradicional y patriarcal, en la que estaba papá, mamá, abuelo, abuela, donde estaba la comunidad extendida, que era especie de ese proceso educativo del corazón, porque la escuela puede llegar hasta cierta frontera, pero hay una frontera de la intimidad que solo el cariño y el amor de papá y mamá pueden, por decirlo así, desarrollar esa patria de valores en el corazón de un niño. Desapareció. Estos niños, estos jóvenes de entre 13 hasta 24 años no han tenido familia, no hay escuela, no hay familia. Casi más del 80% decía que jamás en el barrio donde ellos se mueven, nunca ellos entraron en contacto con ninguna institución religiosa. Por lo tanto, su relación con Dios es nula. Casi, cuando siguen las estadísticas, casi el 90% de esos muchachos han experimentado drogas a lo largo de su vida. Casi el 100% proceden del área metropolitana y proceden de nuestros residenciales públicos. Es el dato. Y fíjense, quiero subir, eso no quiere decir que una persona que solamente lo cría mamá va a ser un criminal, no. Eso no lo quiere decir. Porque aunque esas no son las condiciones óptimas y pueden ser un obstáculo, el ser humano, y esa es la grandeza del corazón humano, que no tiene nada escrito en su vida, sino que no hay nunca camino, sino que se hace camino al andar. Una persona ante los obstáculos se puede crecer y desarrollar. No es que el que está en residencial va a ser criminal o el que procede de una barriada. Yo procedo de una barriada pobre, como es Villa Palmera en Santurce. No es que la persona que es de sector escolar va a ser criminal, no. Es que todos estos factores, y es lo que esta profesora en su libro, la criminalidad es una realidad compleja, no es simple. Que no es simplemente irte y tú resolver un asunto, que hay toda una serie de factores que inciden. Casi el 90% de ellos proceden de ambientes de familia en la que están bajo los niveles de pobreza. Las muchachas, los jóvenes, imagínense, antes de la década de los 70, el ser hombre ya era un factor de riesgo de criminalidad, de violencia, en ese 9%. Ahora, cuando tú miras las estadísticas, ya hombre y mujer casi no hay distinción. Las féminas, que se encuentran, llamaron féminas 13 a 24 años en el sistema penal, casi el 60 y pico % ya tienen varios hijos. Es decir, la institución del matrimonio ha desaparecido del horizonte de valores de estos jóvenes que van trayendo niños al mundo sin tener ni la capacidad, porque todavía juegan con muñecas, sin tener la capacidad de poder transmitir, no solo reducir la sexualidad humana a procrear, sino que de alguna manera está inscrita en el corazón de ese don que Dios ha comunicado al ser humano
la responsabilidad no solo de procrear, traer a alguien al mundo, sino la responsabilidad de educar. Por eso es que la Iglesia insiste que la sexualidad humana solo se puede realizar dignamente en el contexto de la institución matrimonial. No es una manía de tabú, es que ella puede ver por experiencia humana, son 21 siglos bregando con la raza humana, de las consecuencias de esa irresponsabilidad. Tú vas viendo todos esos factores: ausencia de Dios, ausencia de la escuela, ausencia de medios de desarrollo económico, porque son pobres. Evidentemente, el ser pobre no te precipita a la criminalidad. Nuestros antepasados, aquellos que nos precedieron, vivían en condiciones de pobreza extrema. No solamente eso, ellos no eran de sectores escolares, nuestros antepasados, no iban a la escuela. La escolaridad era casi nula, porque las condiciones de trabajo eran bien adversas. Sin duda, tú vas viendo todo eso. Y no quiere decir, es decir, el que es pobre, el que no tiene escolaridad, incluso el que tal vez no tiene medios económicos, etc. Lo que pasa es que nuestros antepasados tenían unas herramientas que era la clave de toda esta crisis. Es que si tú en tu vida no mantienes esa relación con Dios, no cultivas esa relación personal e íntima y apasionada con Dios, tu vida, tú serás una persona decente, tal vez, y serás una persona buena, pero estás a mitad del camino. En unas condiciones donde Dios desaparece, donde no hay familia, evidentemente todas las otras condiciones de una sociedad, área metropolitana, de unos residenciales donde uno va y realmente es sorprendente el punto de droga, la ilegalidad con la que muchas veces se vive en nuestras barriadas y en nuestros residenciales pobres y en nuestras urbanizaciones, en la que uno ve continuamente está la barra en la esquina, donde desaparecen, por ejemplo, estructuras deportivas, donde no hay una estructura de iglesia o de institución educativa que se haga presente. En ese ambiente, en la que ya no hay familia, en la que ya no está Dios, en la que ya se reduce el ser decente a una cuestión de que no te cojan si tú te robas la luz. Haz el esfuerzo de que no te cojan. ¿Cuál es el mensaje? De que en el fondo el ser decente es simplemente por las consecuencias y no porque tú has descubierto la belleza que seduce de ser decente y honrado, de ser generoso. Eso uno no lo puede encontrar en su vida simplemente, por decirlo así, simplemente por ser humano. Tú tienes que mantener una relación con Dios. Estas condiciones, estos factores, que pueden ser factores que te lleven a la criminalidad, se superan si una persona tiene a Dios en el corazón. ¿Qué ha pasado entre el 50 y ahora en nuestra sociedad puertorriqueña? Pues que ha desaparecido Dios. Cada vez más Dios está, como decía este religioso, está al final. Dios no contamos con Él para nada, porque en el fondo para nosotros vivimos una especie de ateísmo práctico. Es regresar a redescubrir a Dios. ¿Y cómo se descubre a Dios? Se descubre a Dios en la misa dominical. Cada vez que tú vienes a la misa, es una oportunidad como comunidad de cultivar esa relación con Dios comunitariamente. Aquí se proclama su palabra, aquí se recibe su presencia y nosotros renovamos el sacrificio del altar, renovamos el sacrificio del Calvario y recibimos a Jesús en el corazón con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Sin duda, este aspecto comunitario es imprescindible. No solamente eso, sino también a nivel de familia. Porque evidentemente ya la misa del comedor se ha convertido en una especie de cuestión decorativa. Ya no era el lugar como era antiguamente, el lugar del encuentro, donde la familia era capaz de hablar
Y habían cosas que solo en la espontaneidad de la conversación en familia podían salir. Pero ¿qué tiempo hay? En una sociedad en la cual se propende, se empuja a que nosotros cultivemos solamente algunos aspectos de nuestra personalidad. Trabaja. Pero hay otras cosas, el hablar con un ser humano, el hablar con mis hijos, el escuchar, el hablar con mi esposa o mi esposo. Desapareció del horizonte. Evidentemente, solamente en ese ambiente de familia es que el niño comienza a descubrir a Dios. Comienza a cultivar esa relación. ¿Por qué? Porque lo ven sus padres, de que Dios no está al final, sino que Dios está en el centro de mi propia alma. Es experiencia, es intimidad, es hacer seductivo la relación con Dios, que solo en familia se puede comunicar y hacerle descubrir a las personas, no solamente al Dios que nosotros compartimos en comunidad, que compartimos en familia, porque aquí el niño aprende a conocer que Dios es papá, aprende a conocer que Jesucristo, Dios, murió por nosotros, de que el Espíritu Santo vive y está en nuestro corazón, de que Él nos perdona, de que Él nos llama al cielo, y empieza a descubrir a María como madre, y empieza a descubrir precisamente en esa espontaneidad de familia, es que las cosas de intimidad se van desarrollando en el corazón. Uno no desarrolla las cuestiones del corazón, esa frontera invisible que solo uno puede acceder por amor. Uno no empieza a desarrollar esos valores simplemente viéndolos en el televisor. Uno no lo desarrolla en el anonimato de la calle. Uno desarrolla esos valores precisamente en ese ambiente, en el ambiente digno, estable de una vida de familia. Pero además se le enseña al niño de que tú tienes que buscar de Dios personalmente, en la intimidad, hablar con Él, porque el anonimato de la misa dominical e incluso el cultivo de la relación con Dios en familia puede convertirse en una especie de anonimato en el cual yo no me siento que ante Dios yo estoy cara a cara. Porque ¿qué es el cielo? Si no es el encuentro y el diálogo eterno con Dios cara a cara. Y si desde ahora tú no lo cultivas en la individualidad, en el silencio, en la intimidad de tu cuarto, esta acción del domingo o cualquier acción externa no va a tener valor. Aquí nosotros aprendemos el domingo a amar a Dios y a llevarlo en nuestro corazón, a sentirnos que ante Dios yo soy una persona, no soy una cosa. Ante Dios yo soy hijo, ante Dios yo soy hermano, ante Dios hay una relación de amor y de amistad. Y todo eso te lleva a la intimidad de tu casa. Por eso, ¿qué ha pasado en el Puerto Rico del 50 a hoy? El alma. Y por más planes o no planes, por más que nosotros queramos ponernos duros y meterle miedo a los criminales, por más que nosotros intentemos responder, mientras nosotros no nos demos cuenta que en la raíz es que nosotros nos hemos querido conformar con ser gente decente y no creyente. Hemos creído que una persona puede desarrollarse y ser buena sin Dios. Podrá ser buena, vuelvo a insistir, pero se queda a mitad. Un ser humano que no cultiva su relación con Dios es un ser humano mediocre y a mitad. No estoy diciendo que es un ser humano malo, es un ser humano que todavía le falta cosas por desarrollar en su vida. Ese es Dios, ese nombre bendito que nosotros pronunciamos aquí cada domingo. Por eso nosotros le pedimos a la Virgen María desde el cielo que nos ayude a nosotros a entregarle nuestro corazón a Dios, a Jesucristo en conversión. Así sea. Amén.